Hola chicos, ¿qué tal? Hoy os traigo un ejercicio de electromagnetismo. Dice, una bobina está formada por 6 espiras. Vale, pues ponemos en el número de espiras 6. De radio, 6 centímetros. Es decir, el radio de cada espira son 6 centímetros, es decir, 6 por 10 a la menos 2 metros. Dice, se encuentra situada en una zona del espacio donde existe un campo magnético perpendicular al plano de la bobina. Bueno, pues entonces yo voy a dibujar la bobina así, ¿vale? Como si fuera en perspectiva, en 3 dimensiones, ¿vale? Si queréis, fijaros, pues ponemos aquí el eje X, eje Y, y para acá iría, tiki, ¿vale? El eje Z, ¿sí? Recordar que la normal a la espira, en este caso, como dice bobina, pues hacemos así, que tiene 6, es siempre perpendicular al plano. Vale, pues nos dice que el campo magnético es perpendicular al plano de la bobina. Si este es el plano y es perpendicular, significa que el campo magnético es así, ¿vale? Este sería el campo magnético. Bien, nos dice que tiene esa expresión, 3t más 5, todo ello teslas. Como ya lo hemos puesto en vector, pues ya podemos ponerlo, que esto sería k teslas, ¿vale? Porque hemos dicho que este sería el eje Z. Dice, obtén el flujo a través de cada espira de la bobina en función del tiempo. Bien, ¿cuál es el flujo magnético? Flujo de cualquier campo se define como el número de líneas que atraviesan una determinada superficie. Por tanto, es la integral de área, ¿vale?, de B por diferencial de S. Esto es el flujo de una espira, ¿vale? Como nos dice a través de cada espira, pues calculamos el flujo de una espira y luego, por si acaso, pues ya decimos, y el flujo total es este, que el flujo total sería 6 veces superior, porque multiplicamos por 6, ¿vale? No tiene mucho más. Bien, entonces, ahora tenemos que ver un poquito cómo hacemos esta integral de área. Bien, ¿quién es diferencial de S? Diferencial de S es el vector unitario normal a la superficie de la espira por un trocito infinitesimal de área, es decir, por un diferencial de área. ¿Sí? Luego aquí tenemos el producto escalar de B por la normal a la espira. Oye, si la normal a la espira hemos dicho que es perpendicular al plano y B es perpendicular al plano, fijaros que B es paralelo a la normal. ¿Qué significa eso? Que B por N es directamente el módulo de B, porque son perpendiculares y el coseno de 0 es 1. De manera que yo puedo poner directamente B. Como B es constante, no depende de en qué zona del área de la espira estemos, sale fuera de la integral y tenemos una integral de área a todo el área es el área completa. Como es una circunferencia, pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado. ¿Vale? Luego, muy sencillito. Vamos a sustituir simplemente donde pone B, ponemos este valor y ponemos el radio y con eso tendríamos el flujo magnético que atraviesa una espira. Entonces, el flujo magnético que atraviesa una espira, fijaros que nos va a quedar dependiente del tiempo, porque B depende del tiempo, ¿vale? Sería 3t más 5, todo ello por pi, por el radio, que son 6 por 10 a la menos 2, todo ello al cuadrado, ¿vale? Si lo metemos en la calculadora, obtenemos 0,33t más 0,17 Webers. Recordad que la unidad de flujo es Webers, ¿vale? Hasta aquí, sin problemas. Vamos a calcular el flujo total, que es una tontería, porque el flujo total en función del tiempo simplemente es todo lo multiplico por 6. Tendría 0,2 por t más 0,34 Webers, ¿vale? Ponemos las dos cosas por si acaso. Y si es además, recordar que lo ponemos. Es el flujo a través de una espira y aquí es el flujo total, es decir, a través de toda la bobina. B. Calcula la fuerza electromotriz inducida sobre la bobina. Bien, para poder calcular esa fuerza electromotriz tenemos que aplicar la ley de Faraday-Henry, ¿vale?
la ley de Faraday, que a todos ya os suena, es la ley de inducción electromagnética y también se conoce como la tercera ley de Maxwell. Bien, por la ley de Faraday-Henry, que todos conocéis, dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada del flujo total magnético con respecto al tiempo. Recordad que este menos viene dado por la ley de Lenz y este menos le vamos a tener en cuenta para hacer luego el apartado C. ¿Vale? Bueno, pues vamos a calcular cuánto vale. Simplemente lo que hacemos es derivar esta expresión de aquí. ¿Vale? Y la derivada con respecto al tiempo de esta expresión de aquí es muy sencilla. Esto es constante, no se puede derivar. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Luego esto serían menos que tiene delante el menos, 0,2 unidades de fuerza electromotriz, voltios, ¿vale? Esta es la fuerza electromotriz, ¿vale? Es la fuerza electromotriz. ¿Vale? Muy sencillito. Vamos con el apartado C. Para ello vamos a tener en cuenta el qué, la ley de Lenz. Tendremos en cuenta, tendremos en cuenta la ley de Lenz, que es ese signo menos, ¿vale? La ley de Lenz, recordad que nos dice que la fuerza electromotriz inducida se opone ¿a qué? A la variación del flujo. Por eso tiene ese menos, es decir, si el flujo aumenta, la fuerza electromotriz quiere que no aumente, si el flujo disminuye, quiere que aumente. Entonces dice, la fuerza electromotriz se opone a la variación del flujo, ¿vale? En nuestro caso vemos que el flujo aumenta con el tiempo, ¿no? Porque el campo magnético, fijaros, a medida que el tiempo aumenta, el campo magnético aumenta. ¿Qué significa eso? Pues que la fuerza electromotriz inducirá una corriente. ¿Cómo será esa corriente? ¿Qué hará? Que esta corriente generará un campo magnético que ayude a este o que vaya al contrario que este. Va a ir al contrario que este. La fuerza electromotriz inducirá una corriente tal que generará un campo magnético contrario al existente. ¿Por qué? Porque si genera un campo magnético contrario al existente, lo que va a hacer es que no va a dejar que el flujo aumente, porque se va a oponer. ¿Vale? Entonces, el campo magnético que va a inducir va a ir para abajo. Si tiene que ir para abajo y nosotros aplicamos, es decir, tendría que ir en la dirección K y para abajo. Para ello, ¿qué tenemos que aplicar ahora? La regla de la mano derecha. O del sacacorchos. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, fijaros qué sencillo. Nosotros tenemos aquí nuestra bobina. Y nosotros queremos ahora que nuestro campo magnético, en lugar de ir para acá, vaya para acá. Bueno, pues fijaros que entonces la circulación de la corriente tiene que ser de esta manera. Si nosotros aplicamos ahora aquí la regla de la mano derecha, coged vuestra mano derecha simplemente y girarla así, en sentido horario. Vais a ver que vuestro pulgar apunta hacia abajo, que es lo que queremos. Por lo tanto, la intensidad inducida circulará en sentido... esta letra, que como se estaba acabando la tablet por ahí, le queda un poco mal. En sentido horario. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Fijaros que es un problema bastante completito de inducción electromagnética. Pues espero que lo hayáis entendido bien y si os resulta útil, compartirlo, dar a me gusta, suscribiros y esas cosas. Muchas gracias.